Bienvenidos, amables televidentes, a Congreso y Sociedad. Hoy con una leyenda de la radio en Colombia, el decano de los locutores. Celebramos el Día del Locutor. Presentador de radioteatro, animador, maestro de ceremonias, locutor de noticias, voz comercial, el más talentoso y versátil de los locutores colombianos, quizá en los últimos 70 años. Bienvenido. Sí, muchas gracias y mucho piropo, ¿no? Bienvenido, el decano de los locutores colombianos. Gracias. Jorge Antonio Vega. Muchísimas gracias, Néstor. Pues sí celebramos el Día del Locutor, que es una fecha evocadora más bien, porque la profesión de locutor se acabó. Nosotros para ser locutores teníamos que presentar una serie de exámenes al ministerio correspondiente y prepararnos. Teníamos que actualizarnos, estudiar, en fin, y cultivar la voz. Pero en determinado momento dijeron que no, que eso era un oficio que lo podía hacer cualquiera. Y entonces se acabó como profesión. Pero nosotros seguimos manteniendo la ilusión de que algún día alguien caiga en cuenta de la importancia de la voz del locutor en la comunicación social, la importancia de la cautela y el manejo apropiado de los temas, porque este es un país en formación y necesita que la gente se le oriente a través de la radio y de una forma se le eduque, ¿no? ¿Cuándo nace la profesión de locutor? ¿Cuál fue el primer locutor del mundo? Bueno, para nosotros hay una leyenda, a ver cómo es la cosa. Se dice el 24 de marzo, el Día del Locutor, porque es el día de San Gabriel. Y San Gabriel fue el feliz anunciador de algo grandioso, de la venida al mundo de un niño a quien pusieron por nombre Jesús. Entonces se dice que como fue de semejante importancia de anunciación, el primer anunciador es San Gabriel. Lo aceptamos así los locutores en la asociación y así decidimos celebrar el 24 de marzo nuestra fecha de anunciadores. Nos dice la historia que la radio en Colombia nace hace 90 años, 2 años antes del nacimiento de Jorge Antonio Vega. ¿Cómo llega usted a la locución? ¿Cómo llega usted a la radio? Bueno, a mí la radio me pareció una magia fascinante. Por allá en los años 30, mi padre lleva su aparato a la familia y entonces yo me pasaba horas enteras escuchando y preguntándome cómo es posible que en esa cajita hay gente, hay músicos, hay de todo. ¿Cómo? Eso me maravilló. Y siempre tuve una enorme preocupación por conocer los intríngulis de la radio. Iba a las emisoras a conocer a los locutores, a los músicos, en fin. Fue una atracción permanente para mí la radio. Después pues trabajé en otras cosas, pero la suerte me llevó a la radio en 1949, que presenté mis exámenes ante el Ministerio de Correos y Telégrafos, que así se llamaba en esa época, y cuyo titular en el despacho era el general Rojas Pinilla, en 1949. Presenté mis exámenes, fui aprobado y comencé a trabajar como locutor en una emisora que llamaba Radio Cristóbal Colón, en homenaje a su dueño, que fue don Cristóbal Páez, muerto en la situación dolorosa del 9 de abril. Entonces la familia, la emisora, que creo que se llamaba Radio Cristal, le cambió el nombre y le puso Radio Cristóbal Colón, con el nombre de su fundador. De tal manera que ahí comencé mi carrera como locutor. Posterior al 9 de abril, que dividió la historia de este país en dos, hay una anécdota muy especial de esa época. Bueno, mire, el 9 de abril se le culpó a la radio de los motines y las cosas. La verdad es que había un noticiero que llamaba Últimas Noticias, de Rómulo Guzmán, y entonces Rómulo era definitivamente gaitanista, pues eso, y tal vez se exageró en la información, pero entró a regir un sistema de censura supremamente estricto y severo.
Los locutores tenían que ser únicamente los que tenían licencia de primera y noticias, que era una categoría superior, que habilitaba únicamente para leer noticias, porque se asumía que tenía que ser una persona con una enorme responsabilidad, con criterio, en fin. Después seguía la licencia de primera y la licencia de segunda. Yo comienzo con licencia de segunda porque es mi primer paso, con el compromiso de presentar exámenes sobre conocimientos generales, cultura, todo eso, para poder optar al ascenso. Yo tenía segunda y en esa emisora el locutor de noticias se llamaba Jaime Pardo Parra, hermano de Enrique Pardo Parra, que fue ministro de Minas y energía. Y un día no llegó. Y entonces yo me ofrecí. Dije, yo leo el noticiero. No, usted no puede leerlo porque nos sancionan. El único que puede leer es el que tiene primera y noticias, usted es de segunda. Le dije, pero tengo licencia de segunda, pero yo soy de primera. Y entonces sí, ante la necesidad, pues, leí el noticiero. Y evidentemente, cuando terminó el noticiero, el teléfono. Y ahí todo el mundo se asustó. Vega, ahí está la llamada, debe ser del ministerio, ahí viene la sanción para usted, para la emisora. Y bueno, permítame, yo contesto a ver, yo digo un caso de necesidad. Y ya no. Y esa voz, ¿quién leyó ese noticiero? Lo leí yo, señor, me llamo Jorge Antonio Vega. ¿Con quién hablo? Le habla Jaime Sotomayor López, jefe de redacción del radioperiódico El País, el diario de la actualidad. Lo necesito a usted aquí mañana a las 10 de la mañana en nuestras oficinas. Ah, muchas gracias, señor. Tanto susto de ustedes, me están llamando de un noticiero para que vaya a leer. Y evidentemente fui al día siguiente, me presenté. Ese radioperiódico que dirigía don Gabriel Trillas, un periodista español, de aquellos tantos republicanos que llegaron por esa época, de la mano del doctor Eduardo Santos, que fue generoso con ellos. Entonces sí, fui al ministerio, conté lo que estaba sucediendo y me habilitaron. Me habilitaron y empecé a leer noticias en el radioperiódico El País. Mire usted, en ese tiempo, esto es 1949, y ese radioperiódico que tenía emisión en la mañana, mediodía y en la noche, era transmitido por 4 emisoras, que eran La Voz de la Víctor, Radio Mundial, Ecos del Tequendama y Granadina, 4 emisoras. Así que el oyente recorría el dial y siempre lo encontraba, ¿no? Cosa que no han hecho ahora las cadenas que tienen un poco de emisora al hueso, que podían también aprovechar. Bueno, así comencé a leer noticias. Historias de la radio con Jorge Antonio Vega. 1949. Ya regresamos con ustedes aquí en Congreso y Sociedad después de unos mensajes institucionales. Aquí estamos preparando una particular receta. Veamos los ingredientes. Tomamos una buena cantidad de hojas a las que salamos con cal y cemento. Luego disolvemos con soda cáustica, urea y agua. A esta viscosa base agregamos gasolina al gusto y revolvemos. Ahora añadimos burbujeante ácido sulfúrico y tenemos una mezcla oxidante capaz de acabar con cualquier materia orgánica. Luego ponemos permanganato de potasio, unas gotas de amoníaco y listo. Tenemos nuestra potente sopa tóxica. Ahora la regamos sobre nuestros ríos y suelos para que tengamos una segura contaminación y destrucción de toda la fauna y flora de nuestra amada patria. Espesita. Busca otras aterradoras recetas en Lo que provoca la coca. El futuro es de todos. Gobierno de Colombia. Catatumbo es más. Más de 170 humedales para la recarga hídrica y sostenibilidad del territorio. 25 comunidades indígenas que representan la riqueza cultural, espiritual y ancestral del pueblo Motilón Barí. Biodiversidad, hogar de especies únicas y exóticas que realzan la grandeza de su selva. Bosque,
El 57% de los bosques de norte de Santander se encuentran en este territorio. Una gran red hidrológica que suministra agua para el desarrollo social, ambiental y económico de norte de Santander y de Colombia. Alternativas sostenibles. Un territorio potencial para producción y despensa agrícola del departamento y del país. Corponor. Sostenibilidad ambiental y cambio climático. Todos por el agua. De nuevo en Congreso y Sociedad con una leyenda viva de la radio, el maestro Jorge Antonio Vega. Bueno, una carrera prolífica por todas las cadenas radiales, Caracol, Todelar, RCN, de ellas varias fue director. Y más cadenas, la cadena Super, la cadena, es que este país entre cadenas gime, ¿no? Oye, sí. El sentido del humor siempre lo ha acompañado. Cuéntenos, en toda esta enorme actividad de tantos años en la radio, en la que usted se ha desempeñado, prácticamente ha hecho de todo, como lo dijo recientemente. Sí, sí, evidentemente sí. Mire, aparte de las noticias, yo tuve una inquietud en saber para qué más servía. Entonces hice narración deportiva. Las primeras, desde la segunda hasta la séptima vuelta a Colombia, estuve a través de Caracol, de Emisoras Nuevo Mundo en aquella época, con un equipo de locutores que era Álvaro Muñoz Cuellar de Cali, de Barranquilla, hay esa leyenda de la locución de Marcos Pérez, de Medellín, Guillermo Inestrosa, y yo representando la radio de Bogotá. Así integramos el equipo que transmitimos vueltas a Colombia yo estuve hasta la séptima. En la séptima terminó ganando Gómez del Moral, un español, ante el retiro del equipo antioqueño. Y entonces yo también colgué la lira. Dije, no más ciclismo, a otra cosa. Y probé también, me fue muy bien en el boxeo, narré mucho boxeo. Fui empresario, presidente de la Liga de Boxeo, entrenador, en fin. Además, en tu juventud también fuiste boxeador. No, practiqué mucho, pero nunca combatí. No, yo iba al gimnasio y tenía una preocupación grande que era la respiración, que es fundamental en el oficio de locutor, en la profesión, digo. Ahora dicen oficio. Bueno, entonces yo sí decidí que tenía que buscar un campo, escribir radionovelas también, adaptaciones. ¿Fue radioactor? Actor, hice humor también. Pero a la final conocí a don Jorge Valencia Torres, dueño de Atlas Publicidad. Él me invitó a trabajar en su empresa y le dije, don Jorge, yo le agradezco mucho, pero yo no sé publicidad. Yo soy un locutor y un animador, y en fin, pero... Entonces me dijo, no, venga que yo le voy indicando cómo es. Y llegué ahí, señor, me enamoré de la publicidad. Por ese tiempo yo era director de Nuevo Mundo en Caracol, Bogotá, y entonces renuncié de allí y me dediqué tiempo completo a Atlas Publicidad, y ahí estuve 20 años. Allí es donde nace el más famoso y el más recordado de los programas que usted dirigió, porque se le ha considerado siempre como el rey del radioteatro. La Hora Phillips, cuéntenos de La Hora Phillips. Bueno, yo animaba, la radio en ese tiempo tenía programas vivos, las emisoras grandes con su orquesta de planta y muchos artistas, hay un movimiento artístico importante. Y entonces había los programas semanales de media hora, Bavaria invita, Coltejer toca a su puerta, en fin, todo esto. Y producíamos para la Philips también Doña Philipsidad, El Sonido Secreto, etc. Pero en 1959 los directivos de la Philips exigen que la agencia produzca algo de mayor impacto, algo que cause sensación. Y entonces yo medito un poco y propongo La Hora Phillips. Cuando hago la propuesta me dice, pero ¿cómo? ¿Un programa diario de 1 hora? ¿Cómo rellena usted 1 hora diaria de programa? ¿Y quién lo va a manejar? Entonces, bueno, lo hago yo. Y ahí vamos a poner humor, artistas, concursos, en fin,
Y se hizo, y salimos en 1960, empezó la hora Philips. Duró hasta el año 71, que se termina por determinación de la Philips, que adopta una política diferente ya, inclusive en la producción de sus equipos, y todo se retira del país y todo. Pero ese fue, mire, en el plan inicial entraban 10 emisoras en las principales capitales por el mercado, pero con el transcurso de los días empiezo a recibir solicitudes de permiso de repetir el programa o de retransmitirlo en emisoras de provincia. Y yo, pues con el permiso de los señores de la Philips y de don Jorge de Atlas Publicidad, sí, cómo no, llegamos a tener casi 90 emisoras en provincia que nos repetían el programa gratis. Y decían, bueno, pero es que ellos allá en esos pueblos utilizan el programa, pero pasan su propaganda local, ahí de relleno. Y bueno, de algo tienen que vivir, no importa. Lo más grande es que dejamos el recuerdo de un nombre, una marca, la Philips. Cuéntenos de esa maravillosa experiencia. Los grandes artistas de la época, los cantantes, las orquestas, llegaron a la hora Philips. ¿Quiénes? ¿Quiénes vinieron? ¿A quién? Uy, mire, sí, de los últimos que vinieron ya cuando la hora Philips estaba por terminarse, Aznavour, por ejemplo. Trajimos de Francia un muchachito que estaba de moda por una canción que pegó mucho, Hervé Villard, Caprice Fini. Y desde luego, pues muy surtidos de México, de Cuba, de Argentina, don Pedro Vargas, don Alfredo Jiménez, en fin. Pero a mí me impresionó mucho un artista que trajimos de México, estaba haciendo cine en México, un chileno, Antonio Prieto. Blanca y radiante balano. ¿Se la sabe todo? Sí, todo. Oye, chela. Bueno, y entonces es un hombre muy preparado, de una extraordinaria personalidad, muy bien. No tantos artistas. Ever Castro, que... pero perdóname, siempre un artista, siempre teníamos en la hora Philips un internacional y un nacional. Eso sí, pues no. Entre los nacionales estaban los boleristas de la época. Siempre habían artistas nacionales de aquella época, Jairo Villa, Gustavo López, Jorge Ochoa, en fin. Ay, Dios mío. Su amigo... Conrado Cortés. Conrado Cortés. Claro. Bueno. Qué injusticia, Señor, qué pecado mortal es haberla haberla querido. querido. La hora Philips. ¿Cuándo llega y cuándo se integra usted con uno de los más memorables humoristas que ha pasado por Colombia, su entrañable amigo Ever Castro? Mire, Ever Castro debuta en Medellín. Nosotros en el Nuevo Mundo, yo creo que era director yo por aquella, porque es que yo fui director de Caracol en 2 oportunidades, ¿no? La primera por allá en los años 50 y pico, 56, 57, y después en el 86, 80 y pico vuelvo a ser director. Y entonces, bueno, en una de esas oportunidades escucho en La Voz de Antioquia a Ever Castro. Y entonces me impresiona mucho su trabajo. Y llamo y les digo, mire, ese señor que trabajó, yo lo necesito en Bogotá para los programas acá. Dígale que esperamos acá. Y llegó Ever, sí señor. El humorista más extraordinario que ha presentado la radio, sin duda alguna. Ahora, con cabal realidad de lo que es humorista. Es que aquí se está confundiendo mucho el payaso, el cuentachistes, todo eso con humorista, ¿no? Humorista es el que hace reír, pero hace pensar. Entonces, con un grado superior de la chabacanería y de la cosa fácil, ¿no? Humberto Martínez Salcedo. ¿Ah? Humberto Martínez Salcedo. Exactamente, sí. Daniel Samper. En fin, gente de esa categoría. Muy gratos estos recuerdos, esta evocación de la radio de antes, de la cual ha sido uno de sus grandes protagonistas con Jorge Antonio Vega. Aquí en Congreso y Sociedad vamos a algunos mensajes institucionales y ya regresamos para nuestro segmento final. Tenemos un plan, sembrar 8 millones de árboles y 3 millones de alevines.
Si deseas apoyar estas jornadas, en la página www.vallemasverde.com puedes encontrar más información y cómo participar. Cada semana publicaremos en redes sociales y canales institucionales de la CBC los avances de esta labor. Nuestro compromiso es hacer de nuestro departamento un valle más verde. CBC, más cerca de la gente. Logo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. ¿Sabes qué es creatividad? Imaginar un mundo mágico y escribirlo. Saber que existe una casa en el aire, que las paredes nos cuenten historias, crear ideas de película y abrir la puerta a otros mundos. Somos un país de creadores. Por eso, protegemos los derechos de los autores y artistas, brindándoles las herramientas para que vivan de sus creaciones. Porque creemos en lo que ellos crean. Respetemos sus derechos. Dirección Nacional de Derecho de Autor. Hacer realidad un proyecto no es un trabajo fácil. Se necesita un equipo que lo estructure y gerencie de forma adecuada. Un equipo que lo haga realidad en tiempos y costos eficientes, porque transformar vidas es materializar grandes ideas, convirtiéndolas en proyectos bien ejecutados. Es brindar oportunidades y entender que el futuro es de todos. Para ello, la empresa nacional promotora del desarrollo territorial ofrece sus servicios y líneas de negocio a entes nacionales y territoriales para trabajar por el progreso de las regiones. En territorio, transformamos vidas. Tenemos un plan: sembrar 8 millones de árboles y 3 millones de alevinos. Si deseas apoyar estas jornadas, en la página www.vallemasverde.com puedes encontrar más información y cómo participar. Cada semana publicaremos en redes sociales y canales institucionales de la CBC los avances de esta labor. Nuestro compromiso es hacer de nuestro departamento un valle más verde. CBC, más cerca de la gente. Logo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Días de radio, mucha nostalgia de aquellas épocas que se hacía la gran radio, la verdadera radio que llaman ustedes hoy. Tenía producción, se llama. Entonces uno tenía su máquina de escribir, su escritorio, y tenía la obligación de producir sus libretos. La improvisación no era muy bien recibida porque tenía que ser algo más elaborado, y teníamos siempre un director artístico que revisaba el material y orientaba, y en fin, había más elaboración, ¿no? Exactamente. Han sido muchas, todas los frentes de la radio que usted los ha cubierto, y ha sido el más versátil y muy destacado en todas esas actividades. ¿En cuál de esas disciplinas se siente usted más a gusto? ¿Como animador? Bueno, a mí me fascina el escenario. Es decir, fui maestro de ceremonias, por ejemplo, el Reinado de Belleza en Cartagena. Organizé un grupo que se llamaba la Esmeralda Musical Colombiana, y fuimos a Venezuela una temporada supremamente, exitosa en todo sentido, ¿no? Artísticamente y económicamente. Y éramos 60 en el escenario. Y entonces yo sentía una enorme felicidad de estar al frente de lo que es la producción, la animación, la dirección y la gerencia. Porque es que a mí la radio y la televisión, porque en televisión yo debuté cuando empezó la televisión, en el año 54, con esa anécdota importante. Había un dueto de muchachos que ganaron un concurso musical que se llamaba La Tierra Mía. Se llamaban Los Estudiantes, representaban a Medellín, pero no eran antioqueños. El uno era huilense, el otro era del Tolima, y entonces entraron a la Nuevo Mundo, y Álvaro Monroy dijo: tenemos que colaborar con la naciente televisión con un sketch. Entonces ustedes, los estudiantes, ya no se llaman más los estudiantes. Usted se llama Emeterio, usted se llama Felipe, los tolimenses. Y hace él el libreto del sketch, y yo hago de médico. Es una escena en un hospital donde Emeterio está enfermo y llega Felipe a visitarlo, y yo soy el médico que está. Bueno, esto es el comienzo de la televisión. La Orquídea de Plata Phillips, que usted también dirigió, sí, dentro de la obra Phillips, y allí también surgen duetos famosísimos. Claro, muchos cantantes: Jesús David Quintana, Juan Peña, Christopher, en fin, la lista es larga de los que tuvieron presencia y participación en la Orquídea de Plata Phillips. Después, muchos años después,
reviví la Orquídea de Plata para Caracol y ahí surgieron los hoy famosos hermanos Tejada, que vinieron siendo unos niños del Caquetá a participar en ese concurso. Y ahí salieron otro grupo de muchachos que también tuvieron figuración importante en el mundo artístico. ¿Cuáles locutores a lo largo de tantos años que ha pasado tantos por su lado y que han trabajado, usted llegó a admirar? ¿Y cuáles admiraba de niño? Bueno, de muchacho, cuando yo todavía no trabajaba en la radio, para mí mi admiración rotunda era por Fernando Gutiérrez Riaño. Lo veía con esa facilidad en el escenario, con esa cultura, era un hombre supremamente interesante, don Fernando Gutiérrez. Hermano de Teresa Gutiérrez. Tío de Teresa Gutiérrez. Los Gutiérrez eran una familia radial. Fernando tenía un hermano que se llamaba Carlos Gutiérrez Riaño Aramis, también locutor, que se fue para los Estados Unidos mucho tiempo. Aramis era el papá de Teresa Gutiérrez. Y la mamá de Teresa Gutiérrez, Isabel Targáez, también fue locutora. Y los Gutiérrez Riaño también tuvieron otro hermano locutor que se llamó Max. Bueno, para mí eso era la atracción grande. Después, cuando ya trabajo en la radio y comparto con gente, entonces tengo la condición de análisis por mi trabajo como publicista, tenía que escoger voces. Tuve una gran admiración por Otto Greffenstein, porque Otto tenía, la voz era Otto y Otto era su voz. Es decir, una naturalidad extraordinaria. Tuve la oportunidad de trabajar con Teresa Gutiérrez un buen tiempo. Bueno, Juan Harvey Caicedo, una voz natural, preciosa, y además un hombre con cultura, con herramientas para hablar. Sí. Un compañero mío de colegio, yo me hice locutor estando estudiando mi bachillerato en el Camilo Torres, y esto causó impresión en el colegio entre los compañeros. Y un compañero de curso también me dijo, yo quiero trabajar en eso, le gustó de todo eso, y hicimos llave muchos años. José Aracón Leal fue mi compañero muchos años. En fin, es que la lista es tan larga, y el temor de no mencionar algunos que llevo en el corazón, pero de golpe se me escapan en este momento, es preferible decir que los admiro a todos. ¿Añora la radio de antes? ¿Qué añora de esa radio? Pues sí, yo siento que la radio de antes, bueno, cada uno en su época, ¿no? La época mía era una época de radio espectáculo, de radio de producción, las radionovelas, en fin, todo aquello. Ahora hay otro tipo de radio, ahora le toca a otra gente. La sociedad cambia mucho y la radio no es más sino un testimonio de la sociedad donde se desarrolla. De tal manera que, sí, es otra. Ahí los medios, los sistemas. Nosotros, por ejemplo, cuando logramos una transmisión internacional era un éxito grande. Ahora con el teléfono se comunica con todo el mundo y de cualquier parte. Sí, los sistemas han cambiado mucho. Lo que yo no admito es cuando dicen, siente nostalgia. Y digo, no, ¿cuál nostalgia? Nostalgia tiene un componente de dolor, ¿no? Alegría, dolor. No, yo lo que siento es una alegría inmensa de haber hecho lo que hice en la radio, de haber tenido tanto éxito como tuve en mi profesión. Así que no hay campo para nostalgia. ¿Cuál es un testimonio final para la gente que se alista, prepara para debutar en la radio? ¿Cómo quería que lo recordaran y cuál sería, por ejemplo, la inscripción que llevaría en su lápida? ¿La qué? En su lápida, ¿qué epitafio le gustaría tener? No. Aquí está Jorge Antonio muerto de la risa. 88 años, Sí, y aquí vamos a llegar al momento. centenario. Pero vamos para los 100. Vamos para los 100 y si se permite la echamos de alargue. Ha sido muy grato tener a Jorge Antonio Vega aquí en Congreso y Sociedad en un diálogo amable y nostálgico, recordando esas grandes épocas de la radio. El Día del Locutor con una leyenda viva de la radio en Colombia. Jorge Antonio Vega. Muchas gracias. Muchas gracias por el término leyenda. ¿Sabe por qué? Porque mi vida fue leyendo. Y a ustedes, amables televidentes, los invitamos a contactarnos a través de las redes sociales.
Los esperamos aquí, en Congreso y Sociedad, en una próxima oportunidad.